Así es como avanza la tarde en buena parte de América Latina y en el Caribe. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo junto a ustedes en pantalla tradicional. Acá comienza la conexión digital meridiana de Telesur. Hablemos de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente retiró la inmunidad parlamentaria a los diputados Julio Borges y Juan Requesens por su aparente implicación, según las investigaciones, en el magnicidio en grado frustrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Revisamos de inmediato prensa internacional porque la noticia le da la vuelta al mundo y así lo reflejan diferentes portales de otros países. Radio Habana, Cuba, por ejemplo, Constituyente retira inmunidad parlamentaria a diputados Borges y Requesens por vínculos con atentado a Maduro. La Asamblea Nacional Constituyente, las siglas ANC, así se le conoce, también ha aprobado por unanimidad allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados que ya mencionábamos, Julio Borges y Juan Requesens, por ser señalados, según las autoridades, en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, hecho ocurrido el anterior 4 de agosto. Durante la sesión extraordinaria de hace un día, los constituyentes autorizaron además al Tribunal Supremo de Justicia proceder al enjuiciamiento del diputado Juan Requesens tras determinarse su implicación con el fallido intento de magnicidio. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, María Alejandra Díaz, solicitó al gobierno de Estados Unidos investigar la participación del presentador Jaime Bailey, quien aseguró conocer la planificación del atentado. Seguimos revisando prensa internacional, portal La República. Vamos a ver cómo titulan desde esta plataforma. Venezuela retira inmunidad a 2 opositores acusados por atentado a Maduro. El portal señala que la medida contra los parlamentarios obedece a que conocían de los planes magnicidas que incluyó al uso de 2 drones que explotaron muy cerca de la tarima presidencial. Además, reseña que el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que al menos 19 personas están vinculadas al acto violento, de los cuales 6 se encuentran detenidos y procesados por el sistema judicial venezolano. Unas declaraciones que habían sido emitidas hace un día en la República Bolivariana de Venezuela. La información de inmediato con una de nuestras corresponsal, Madeleine García. Revisamos el seguimiento correspondiente que le ha hecho Madeleine a las investigaciones. Ahora, la publicación de Madeleine en Twitter. El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, ha revelado hace solamente minutos detalles de la investigación del magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Ha mostrado incluso las fotos de más implicados e encargados de la logística como alimentos y hospedaje. Hasta el momento hay más de 25 personas que son investigadas. Nos quedamos en Twitter, vamos con las reacciones porque hay muchas publicaciones que tienen que ver con este tema. Reacciones que llegan desde Venezuela. Larisa Costas, Tribunal Supremo de Justicia declara procedente enjuiciamiento a Juan Requesens por el magnicidio en grado de frustración. Es importante, publica Larisa, es importante recordar que se conoció la vinculación de Requesens en el atentado por las confesiones del jefe operativo del mismo, Juan Carlos Monasterios. Me quedo en esa plataforma digital, vamos con otra publicación. Leoner Criollo con R, Leoner. La Asamblea Nacional Constituyente acaba de quitar la inmunidad parlamentaria a los diputados Julio Borges y Juan Requesens. Así serán juzgados como delincuentes comunes, publica este usuario. El terrorismo no pasará y publica la frase final para terminar el mensaje: la revolución avanza. Avanzamos, más noticias, revisamos de inmediato.
Así es como hablamos ahora de Argentina. Mire, tras un intenso debate, tras un debate de varias horas, el Senado de la República le cerró las puertas a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa recibió 38 votos en contra y 31 a favor, además de 2 abstenciones. El proyecto, que había sido ya aprobado por diputados, y su importancia ahora deberá esperar. Revisamos Prensa Argentina de inmediato, página 12, vamos a ver cómo titulan. Volver al mundo por rechazar derechos. Los diarios alrededor del planeta han reflejado el rechazo del Senado argentino al proyecto que proponía la interrupción voluntaria del embarazo y que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Luego de 13 horas de sesión, los senadores en contra del aborto legal se impusieron sobre los que defendían el derecho de las mujeres. Varias publicaciones de medios internacionales, por ejemplo la que aparece en pantalla, el Senado argentino dice no al aborto y deja al país con una ley de 1921, así es como ha titulado el diario El País de España. Ha sido esta la portada. El diario El Mundo, también de España, tituló: el Senado argentino entierra el sueño de aborto libre y gratuito. Otro medio de comunicación, nos vamos hasta Francia, Le Monde, tituló: derecho al aborto en Argentina. Este voto es una pena. Los senadores no entendieron nada. O, por ejemplo, la BBC de Londres, en español, sin vuelta atrás. Hay también una publicación que se ha hecho desde el New York Times. También ponen el rechazo del Senado en su portada. Más portales informativos, Animal Político. Vamos a ver las claves que publican desde ese medio de comunicación. Son 4 claves que explican por qué ganó el rechazo a la nueva ley del aborto en Argentina. La primera, la religión. Y es que este país, Argentina, el país de origen del Papa Francisco, quien no se pronunció sobre el caso, pero dijo 2 días luego de la votación en la Cámara de Diputados que el aborto es homicidio de niños. Así decía incluso el Papa Francisco, comparable con lo que hacían los nazis por la pureza de la raza. Otra clave: la representatividad en el Senado. Ahora, Argentina tiene un sistema político bicameral y federal que se rige bajo la idea de que el Senado representa a las provincias y la Cámara de Diputados al pueblo. Mientras en la Cámara Baja está compuesta por diputados, de acuerdo al censo nacional, la Cámara Alta tiene un número fijo de 3 senadores por provincia que tiene un periodo de 6 años con una reelección indefinida. Hay una tercera clave, el guiño del gobierno. Y acá preste mucha atención porque el promotor de este debate en el Congreso fue nada más y nada menos que el presidente argentino Mauricio Macri, que es un conservador en lo ideológico, que ha declarado estar a favor de la vida. Además, la cuarta clave: ha primado el argumento moralista. El argumento principal que presentaron los defensores de la ley fue que se trataba este proyecto de un tema de salud pública que amenaza a miles de mujeres, que estaba basado en números, en ciencia y también en datos. En directo, Sabrina Roth desde Buenos Aires tiene más detalles. Rechazó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 14 de junio. Durante la madrugada, uno de los discursos más esperados fue el de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que si bien no habilitó el debate durante sus 2 mandatos, cambió de posición y votó a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y contó que lo que la hizo cambiar de posición fueron las miles de jóvenes que salieron a la calle a reclamar por sus derechos a deconstruir una sociedad machista y patriarcal. Y también dijo que a la vida se la tiene que defender en todos los aspectos y en todos los ámbitos, en relación a que este gobierno de Mauricio Macri ajusta día a día a miles de personas y que hace imposible la vida de la gente. Otro de los discursos muy celebrados fue el del senador Fernando Pino Solanas, que sacó a la mujer como una construcción teórica, como un objeto, y habló de casos concretos de mujeres que se vieron obligadas a abortar, incluso de una novia que tuvo en su juventud y que abortó por la presión social que implicaba en ese momento también quedar embarazada. Habló del goce de las mujeres, del derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, y en lo que coincidieron todos los que votaron a favor de este proyecto es que, si bien se sabía que iba a ser rechazado en la madrugada de hoy, tarde o temprano esto será ley, porque hay una marea verde imparable en las calles de la Argentina que no va a permitir que se dé un paso atrás y que va a ir a conquistar sus derechos.
Sabrina, gracias. El reporte de Sabrina Rod desde Argentina en Twitter. Me quedo en esta plataforma. Vámonos con las reacciones. Muchas publicaciones, no solamente en Twitter, también en las diferentes redes sociales. Tenemos también reacciones en Instagram. Comenzamos por Twitter. Ana Pacheco. Los que han dicho no al aborto libre en Argentina son mayoría hombres de unos 50 años y en posiciones de privilegio. Nunca abortarán y si sus hijas o amigas tienen que hacerlo, lo harán seguras, publica Ana Pacheco. Las ricas abortan, las pobres mueren. La etiqueta para este mensaje de Ana Pacheco es será ley. Otra publicación en Twitter, Tlaotani 2000 es el usuario. ¿Qué injusticia acaban de cometer en Argentina? Neta. Una publicación que llega desde México. Eran un símbolo para toda Latinoamérica. Pudieron haber cambiado las cosas en toda Latinoamérica, pero no fue así. Aún si no erradicaron el aborto, simplemente lo siguieron reprimiendo. La etiqueta, aborto legal ya. Decía que también teníamos reacciones de otras plataformas. Migramos rápidamente a Instagram. Las publicaciones ya aparecen en pantalla. Por ejemplo, en la imagen, 43 mujeres fallecidas en 2016 por abortos clandestinos, entre 45 y 52.000 hospitalizadas por abortos clandestinos. Hoy el Senado argentino rechazó legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto sigue siendo ilegal. Vergüenza y tristeza. Esto lo está publicando la cuenta Sorpifits. Lo siento, mujeres argentinas, todo el mundo las apoya. Las etiquetas aborto legal ya y aborto en Argentina. Otra publicación en esta misma plataforma. Unos pocos, si me ayudan por favor desde producción con el texto, que no logro verlo acá en el plasma, el texto que aparece en esta publicación, unos pocos retrógrados. Ya identifico bien. Unos pocos retrógrados no impedirán que sea ley. Aborto legal, aborto en Argentina. Y en la imagen, esta imagen que representa a un integrante de la Iglesia Católica, no queremos aborto porque defendemos la vida. Una mujer que está luchando por el aborto argentino para que ya deje de ser penalizado. Así, coménteselo a las millones de chicas que la perdieron. Ahí están las diferentes publicaciones que se hacen desde las diferentes plataformas digitales y que tienen que ver precisamente con esta legislación que ha sido rectificada, que ha sido ya votada en el Senado en Argentina y que se mantendrá vigente al menos durante un año más hasta que pueda entrar un nuevo proyecto de ley que han dicho los integrantes de movimientos sociales y de movimientos feministas que van a introducir dentro de un año nuevamente este proyecto de ley para que el aborto deje de ser ley en Argentina. Vamos a la pausa, pero mire, hay más informaciones. Conocido como el Mar Muerto de Ucrania, un lago de color rosa que está ubicado en la región de Gerson, esto es en Ucrania, decíamos, es visitado anualmente por millones de personas que aseguran que posee algunas cualidades terapéuticas y también rejuvenecedoras. ¿Usted qué opina? ¿A usted le gustaría visitarlo algún día? Bueno, pues preste atención a ver si se anima. Vamos a la pausa, venimos. Суставу вот плечевой левой. Сейчас поднимаю руку, то легче, не болит почти, ну уже не болит. То не мог вообще руки поднять. Avanzamos, más noticias. Hablemos ahora de Colombia. Ya se conoció la decisión del nuevo gobierno
que es una respuesta a lo que hizo el gobierno saliente de Juan Manuel Santos, que fue reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. Un reconocimiento que fue firmado incluso por la ya ex canciller colombiana María Ángela Holguín el anterior 3 de agosto. De inmediato revisemos el portal de la casa, www.telesurtv.net. Vamos a ver cómo están publicando desde este medio de comunicación. Colombia se suma a la lista de países que reconocen al Estado palestino. La Cancillería de Colombia informa en un comunicado el reconocimiento de Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. La Cancillería recordó que Colombia no ha sido ajena al conflicto entre Israel y Palestina y muestran así el invariable interés desde hace 70 años en las Naciones Unidas, que han apoyado las resoluciones que tratan sobre la cuestión palestina. Han destacado además que el pueblo palestino tiene derecho a constituir un Estado independiente. Israel tiene derecho a vivir en paz al lado de su país vecino, decían desde la Cancillería. Ahora, la Embajada de Palestina en Colombia agradeció la decisión de ser reconocidos como un Estado. Sin embargo, esto ocurrió aún en el gobierno del ahora expresidente Juan Manuel Santos y ya hay una respuesta por parte de delegados del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, que integra el Centro Democrático. Revisamos más portales informativos, portal Al Mayadin. Vamos a ver cómo están titulando desde ese medio de comunicación. Tel Aviv pide a Colombia revertir el reconocimiento de Palestina. El gobierno de Israel instó al nuevo presidente, a Iván Duque, a que revierta la decisión de su predecesor y no reconozca a Palestina como un Estado soberano. En un comunicado emitido hace un día, la Embajada de Israel en Colombia expresó su decepción por la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos tras considerar a Palestina como un Estado soberano y pidió al nuevo canciller suramericano, a Carlos Holmes Trujillo, y al gobierno de Iván Duque en general, que cancelen la decisión de Juan Manuel Santos. Hay un mapa que muestra los diferentes países que reconocen a Palestina. Lo vemos de inmediato. Aparecen en color verde los países que actualmente reconocen oficialmente al Estado de Palestina, y entre ellos la mayoría, por ejemplo, son de América Latina, de África y Asia, con contadas excepciones. En gris están los países que niegan a Palestina la existencia como Estado soberano. Está Estados Unidos, resalta, además Israel. También aparece en gris Colombia, porque de momento esta decisión está en discusión en el nuevo gobierno colombiano, en el gobierno de Iván Duque. En directo nos vamos hasta Colombia. Paola Fernández tiene más detalles. Fue la Embajada de Palestina la encargada de dar el anuncio de la ratificación de Colombia, que reconoce a Palestina como un Estado independiente y soberano. Con esto, Colombia sería el último país de Sudamérica en hacer este reconocimiento. Solamente faltaban 2 en América Latina, así como solamente faltaría el reconocimiento por parte de Panamá. A través también de un comunicado, la ex canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dijo que como colombianos conocemos lo que se padece en medio del conflicto, y por eso Colombia hará todos los aportes para que se continúe en el camino y se avance en la paz en el Medio Oriente. Lo que se ha conocido es que, aunque el primer paso fue dado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, ya el representante de Relaciones Exteriores se reunió con el embajador de Palestina para ultimar detalles y conocer cuáles son los aportes que puede hacer Colombia en este proceso de reconocimiento que, recordemos, es adelantado desde 1988 por Palestina para que sea reconocido como un Estado independiente y soberano. Paola, gracias. Miren, nos quedamos en esta plataforma digital, nos quedamos en Twitter, vamos con las reacciones. Hay muchas reacciones. Por ejemplo, Elkin Mauricio se pregunta, ¿mantendrá Iván Duque reconocimiento de Palestina o, como afirmó en su campaña, trasladará la Embajada de Colombia a Jerusalén? Allí la pregunta que se hace Elkin Mauricio. ¿Quién la responde? Habrá que esperar a ver qué es lo que decide el gobierno de Iván Duque en referencia a la decisión que ya tomaba saliendo Juan Manuel Santos, saliendo de la presidencia. Otra publicación, Sur Colombiano, aparece en pantalla. Celebro la decisión de Santos sobre Palestina, pero dudo que Duque la sostenga. No creo en este gobierno, no me representa, publica la cuenta Sur Colombiano. Otra publicación aparece ya en pantalla, Cristina Cifuentes. Aplaudo el reconocimiento a Palestina como Estado. Excelente decisión de Juan Manuel Santos. Colombia se suma así al apoyo global. La etiqueta Palestina.
Avanzamos, hay más noticias, ya me corro para acá para poder dar una mejor visual de las publicaciones que han hecho nuestros corresponsales alrededor del planeta en Twitter. Mire, 3 personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras un nuevo bombardeo israelí contra el pueblo palestino. Hablamos de las publicaciones de corresponsales, vamos de inmediato con lo que ha publicado Yosel Buyain, Palestina. Los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza dejaron 3 palestinos muertos, entre ellos una joven de 23 años y su hija de 18 meses de nacida. También se reportaron 12 heridos. Mahmoud Abbas, el presidente palestino, ha pedido a la comunidad internacional intervenir urgentemente. Hablamos ahora de España. El buque Open Arms llegó hasta un puerto, el puerto de Algeciras, con 87 inmigrantes a bordo. Eduardo Marín publica en Twitter información de referencia que tiene que ver con lo que ha ocurrido esta jornada. Llega a puerto de Algeciras el barco de la organización no gubernamental proactiva Open Arms, con 87 personas. Estuvieron una semana navegando por el mar Mediterráneo tras ser rescatados en aguas internacionales frente a Libia. No contarán con privilegios como los del Aquarius. Otra publicación de nuestros corresponsales. Mire, el gobierno de los Estados Unidos anunció la aplicación de nuevas sanciones contra Rusia por la supuesta implicación en el caso del ex doble agente ruso Sergei Skripal. Alina Duarte, corresponsal de Telesur en los Estados Unidos, hace la publicación. La revisamos de inmediato. El próximo 22 de agosto, toda vez que culpa al gobierno de este país del envenenamiento en marzo pasado del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia usando un agente nervioso. Las sanciones podrían conducir a las limitaciones de las exportaciones rusas y al acceso a financiamiento, e incluso esta primera fase prohibiría las licencias para exportar a Rusia material como equipos y componentes electrónicos junto con equipos de aeronáutica. Una segunda fase de las sanciones podría producirse en 3 meses y podría incluir la degradación de las relaciones diplomáticas, suspender las conexiones de la línea aérea rusa Aeroflot de Estados Unidos y un recorte mucho más amplio del comercio bilateral. Sin embargo, se trata del último episodio entre estas relaciones bilaterales, ya que meses pasados se han impuesto otro tipo de medidas económicas en contra de la Federación Rusa. Incluso un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó ya un proyecto de ley para incrementar las sanciones contra Rusia, y también en este documento ya presentado al Congreso proponen al presidente Donald Trump poner las medidas anteriores dentro de un sistema único, crear una oficina de coordinación de las sanciones, bloquear las cuentas en dólares de bancos rusos, establecer un centro para contrarrestar la amenaza rusa, dicen, e incluso pueden contemplar calificar a Rusia como un patrocinador del terrorismo, entre otras iniciativas de esta propuesta llamada Acto de Protección de la Seguridad Estadounidense ante la agresión del Kremlin. Allí todo lo que ha ocurrido. Alina, gracias. Vámonos ahora hasta Brasil. Información de la mano de Andrés Vieira, uno de nuestros corresponsales, que publica en su cuenta oficial en Twitter la imagen de referencia que tiene que ver con la exigencia de los brasileños para que Lula sea libre. Es el mismo hashtag que se ha utilizado desde hace más de 120 días, que son los que lleva Luis Ignacio Lula da Silva encarcelado en Curitiba. Publica Andrés Vieira: el ministro del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, homologó la retirada de un recurso de defensa de Lula que pedía la libertad del expresidente y la garantía de sus derechos políticos. La defensa así evita el debate anticipado de la inelegibilidad. Hablamos ahora de Uruguay. La comunidad educativa marchará durante esta jornada de jueves. Lo hará desde la universidad hasta el Palacio Legislativo, reclamando incremento salarial, un incremento que vaya de la mano con el Producto Interno Bruto que es destinado para la educación pública. El proyecto de rendición de cuentas se está votando en el Parlamento. El reporte lo vemos de inmediato con nuestro corresponsal, Mateo Grillet. Los funcionarios, los docentes y los estudiantes de la Universidad de la República marcharán hoy desde la explanada de esa casa de estudio hasta el Palacio Legislativo, pidiendo el aumento del presupuesto educativo y que este llegue al 6% del PBI. Además, solicitan un 1% adicional para investigación y desarrollo. El proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo realmente tiene una cifra muy menor a esta, al 6% del PBI, que es la que se había comprometido el gobierno en la campaña preelectoral. El Frente Amplio había prometido que se iba a tener un presupuesto tendiente al 6%, pero se suponía que iba a ser mucho más cercano a ese guarismo de lo que hoy se está negociando. Hoy el Poder Ejecutivo propone
una partida presupuestal del 5,2%. Hay una diferencia realmente importante con lo que la comunidad educativa pretende, por lo cual el conflicto entre la comunidad educativa de la universidad y el gobierno nacional continúa en todos sus términos. Ha habido ocupaciones de los centros de estudio de las facultades en esta semana, va a seguir habiéndolas en la semana que viene, por lo menos hasta que el proyecto se vote en la Cámara de Diputados. Detalles de esas y otras informaciones en próximos servicios informativos de Telesur. También estamos en redes sociales, @TelesurTV y nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Este 9 de agosto además se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha establecida por la propia Organización de las Naciones Unidas en 1994 para promover la defensa de los derechos de las comunidades originarias. Así, con material audiovisual de referencia, despedimos esta conexión digital meridiana de Telesur. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada de jueves. Pajarito me contó que el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, decretado por las Naciones Unidas en 1994, para rendir homenaje a los pobladores originarios en cada continente y además reconocer los derechos y rica cultura de todos los pueblos indígenas que permanecen como conocimientos ancestrales y tradicionales. Es un día para reconocer con respeto y amor nuestros orígenes.